¿Sí? Pero ahora a través de la palabra. Amós 9. ¿Ya lo tiene? Capítulo 11. Digo 9, verso 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado el nombre, mi nombre, posean el resto de Edom y todas las naciones, dice el Dios eterno. Amén. En la mañana planteamos que la expresión en aquellos días era un dicho que usaban los profetas para referirse al tiempo en que el Mesías viniera. Al igual que la expresión en Joel y después de esto, de igual manera los tiempos del fin, Daniel 12:4, apuntaba o señalaba hacia la venida del Mesías. ¿Por qué? Porque todo el primer pacto, llamado Antiguo Testamento, todo lo que ahí se dio fue figura y apuntaba a la venida del Mesías, porque a través de Yeshua, a través de Jesucristo, lo pleno del reino empezaría a establecerse. De hecho, el énfasis en la vida de nuestro Señor, en su vida ministerial, fue el reino. 3 años más o menos y un poquito más enseñó, y su tema fue el reino. Murió, resucitó, se le apareció en 40 días a más de 500 personas, y su tema fue el reino. Pudo haberle hablado de otra cosa, pero él escogió hablar del reino. ¿Por qué será? ¿Cuál será la razón por la que él prefirió hablar del reino? Porque el reino es la prioridad. Porque lo más importante es el reino. Entonces, todos los profetas profetizaron de aquello. Y él mismo dijo, la ley y los profetas hasta Juan llegaron. No diciendo que ya no había ley, no diciendo que ya no habían profetas, sino que en él tiene un cumplimiento todo lo que fue anunciado. Entonces, cuando nos habla de la restauración del tabernáculo caído de David, tiene que ver con Yeshua, tiene que ver con él. No tiene que ver con alabanza, no tiene que ver necesariamente con una alabanza 24 horas, que si bien es cierto, fue una de las grandes restauraciones que hizo David, pero David hizo eso y muchas otras cosas más. Todo entonces, les decía, apunta al Mesías. Luego habla de la palabra restauración. Dice, restauraré en aquellos días, restauraré el tabernáculo caído de David. Es decir, a partir de Yeshua, a partir de Jesucristo, empezaré un proceso de restauración de la cultura del reino. Dije, no tiene que ver con la alabanza necesariamente, ni tiene que ver con algo que David hubiese hecho, y ya le voy a explicar por qué. Al usar la palabra restauración, le mencioné en la mañana, déjeme agregarle algo más. La palabra restaurar en el hebreo es una palabra muy, pero muy importante. La palabra restaurar en el hebreo
es la palabra yuv, que tiene que ver con volver o regresar. En hebreo, restaurar es volver o regresar al punto de partida. Volver o regresar al punto de partida. Cuando yo le digo a usted restaurar, ¿usted en qué piensa? ¿Hacia dónde se va su mente? Hacia el pasado, ¿verdad? ¿Usted relaciona restaurar con el pasado? Vamos, dígame algo. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Normalmente cuando hablamos de restaurar, pensamos en algo que necesita ser ajustado, arreglado, perfeccionado, etcétera, y pensamos en el pasado. Pero yo le pregunto a usted, ¿cuántos de ustedes podrían hacer algo por su pasado? ¿Cuántas cosas hay en tu pasado que te puedan ayudar para tu futuro? La palabra restaurar tiene que ver con someter a algo o a alguien a un proceso, de tal manera que su postrera condición supere la primera. ¿Por qué? Siempre que Dios restaura, mejora. En Dios y en el reino, todo proceso de restauración permitirá que aquello sometido a ese proceso mejore, se afirme, se fortalezca. Si esta mesa se daña y requiere de restauración, si yo la quiero reparar, lo primero que yo necesito es el diseño final. Porque restaurar implica someter a algo a un proceso de tal manera que quede, digamos, en términos naturales, que quede igual que al principio. Entonces, si esto se dañó y yo lo voy a restaurar, yo necesito saber cómo era. Porque si quiero restaurar, no puedo improvisar. Entonces necesito el diseño original. Necesito las especificaciones de construcción. Necesito saber qué tipo de material se usó, porque no puedo usar otro. Necesito saber los códigos de la pintura que se usó, porque si uso otra ya no sería el... Entonces, para restaurar algo se requiere de un diseño. Se requiere del diseño original. Pero en Dios, cuando algo es restaurado, se afirma y supera su estado original. ¿Me sigue? El diseño de Dios de la iglesia no está allá atrás, está allá adelante. Porque aunque suspiramos viendo el libro de los Hechos, ese solo fue el inicio, eso solo fue el arranque, pero esa es la gloria primera. Entonces hay una gloria que será postrera, que será mayor que la primera. Por tanto,
Hay principios allá atrás, claro, que podemos retomar para lanzarnos hacia adelante. Pero hoy hay personas que siguen orando para que el Señor traiga lo que se vivió en el libro de los Hechos acá. Y por mucho tiempo se cantó. ¿Alguna vez cantó? Sí. Pero aquello solo fue la gloria primera. Entonces, cuando Dios habla de restauración, recuerde que no hay restauración sin revelación. Y la revelación siempre nos pone en perspectiva de destino. La revelación nos trae el diseño, y con el diseño la visión. Con la visión el sentido de propósito. Entonces restaurar es volver o regresar al punto de partida, y el punto de partida está aquí adelante en Dios. ¿Me sigue? Cuando Dios lo somete a usted a un proceso de restauración, no está pensando en que usted vuelva a ser como era. Sino lo que Dios está haciendo es procesando su vida para que usted se alinee al diseño que Él preestableció para usted. Es decir, su diseño está allá adelante. La estrategia del enemigo es provocar que usted gire hacia allá. Que usted detenga su ritmo de marcha. Pero si usted entiende que una palabra revelada te impulsa, que si tú abrazas la palabra que Dios revela, esa palabra tiene, entre otras características, ser trascendente. Tú vas a trascender con esa palabra. Y lo que hoy es tu gran dificultad será mañana plataforma de tu fortaleza. Lo que ayer te hizo llorar, mañana será tu gozo y tu alegría. La vergüenza de ayer será la derrota de tu enemigo mañana. De tal manera que tu pasado es reciclable en Dios por causa de que Él tiene un diseño. Todo proceso de restauración nos llevará a algo mayor. Entonces, no diga, Señor, restáurame. Diga, Señor, restáurame. Muéstrame el diseño. Muéstrame el diseño. Entonces hemos aprendido que podemos caminar con dolor. Hemos aprendido que podemos caminar con ignorancia. Hemos aprendido que podemos caminar en medio de la adversidad. ¿Por qué? Porque allá adelante está lo pleno para nosotros. No importa cómo hayas estado, sigue andando, sigue caminando, que en la medida que avances, la luz de la gloria postrera te va a alumbrar con mucho más fuerza. Si te quedas acá, si te quedas rezagado, te lo vas a perder. Entonces yo cuestiono hoy el sobreénfasis que algunos hacen en los procesos de restauración, enfocando solo el pasado. Perdónenme, pero para mí es una mala práctica que algunos utilizan en los llamados encuentros. Tenemos mucha gente dependiendo de encuentros para ir a restaurarse su pasado, y viven en un eterno proceso de restauración que nunca los va a llevar a ningún lado. Porque si Dios sana algo en mi vida, es para que haya mucho más claridad para establecer un compromiso mayor con lo que Él quiere hacer. Si Él te quita algo que te estorba, es para que puedas correr con más. El punto es, Dios te sana, ¿para qué? Dios te sana para que tenga menos estorbo para servirle. La sanidad interior no es un fin en sí mismo. La liberación no es un fin en sí mismo.
y menos una panacea, y menos una varita mágica. Son herramientas que te ayudan, entre otras, a alcanzar el destino que Dios trazó para ti. Entonces, cuando dice, en aquellos días, restauraré, está proyectando hacia algo que viene, no a algo que sucedió. Está apuntando a algo mayor que aquello que ya se manifestó, que aquello que ya tomó lugar. Entonces todo apunta a Yeshua, a Jesucristo, porque después de Él y a través de Él, aquello tomará lugar. La palabra que sigue es tabernáculo. ¿Qué es un tabernáculo? La palabra hebrea para tabernáculo es suká. David dice, Salmo 27, una cosa he deseado, y esta estoy buscando. No buscaré, estoy. Un adorador siempre tiene sed de Dios. Un adorador es un inconforme agradecido. ¿Sí o no? Es un inconforme agradecido. Yo estoy agradecido con lo que Él ha hecho, pero inconforme porque Él me prometió más. Y esta cosa buscaré. Y uno, que esté yo en la casa, de mi Padre. ¿Cuál casa? ¿Cuál es la casa del Padre? No me diga que el templo. ¿Cuál es la casa del Padre? Que esté yo en la casa de mi Padre todos los domingos. Dice todos los días. Dice David, de mi vida. ¿Sí, dice así o no? Pero luego dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Él me esconderá en su suká. Ok, aquí yo tengo que hablarle de qué significa la suká y cuál es el contexto que tiene. Y para esto tenemos que recurrir a las fiestas bíblicas. No dije fiestas de los judíos, eso es equivocado. Eso lo definió Roma allá en el concilio de Nicea también, para hacer una separación. Esa fue su estrategia, separar, dividir. No son fiestas de los judíos. Si usted lee Levítico 23, dice que son las fiestas de Dios. Y dice también que son estatuto perpetuo para ti y tus generaciones. Entonces, no tiene que ver con judaizar, como algunos dicen. Hay muchos hoy escondiendo un espíritu antisemita detrás del concepto judaizar. Pero los que dicen eso están plagados de conceptos griegos. Entonces yo dije, sí, a mí me dicen que soy un judaizante porque enseño esto, porque uso el hebreo. Ok, entonces le voy a dar palo con el espíritu heleno, con el espíritu griego, los conceptos platónicos. Pero no me voy a meter ahí. Venga para acá. Venga para acá.
el Señor establece 7 fiestas. La séptima de ellas es la fiesta. ¿Perdón? No, está bien, está bien. Es que si me traes una pizarra voy a durar más. Tenemos Pascua, Pesaj, que para mí y otros involucra la fiesta de panes sin levadura y las primicias como una sola fiesta. Shavuot o Pentecostés, Rosh Hashanah o la fiesta del Año Nuevo, y Yom Kippur, que es la fiesta de la expiación. Luego entonces Tabernáculos o Sukkot, más las 2 fiestas que fueron posteriores al Sinaí, Hanukkah, que es la fiesta de las luces o la consagración, que no es lo mismo que la Navidad. Hanukkah fue primero que la fiesta del duende grande. Y la séptima es la fiesta de Purim. La fiesta de Hanukkah se basa en el año 165 antes de Yeshua, ¿verdad? Y la fiesta de Purim en la victoria que el Señor dio a través de Esther. Ahí tenemos 7 fiestas. Ahora, rápidamente, todas las fiestas, tuvieron un cumplimiento histórico. Número 2, todas las fiestas tuvieron un cumplimiento pleno en Yeshua. Y número 3, todas las fiestas tienen una proyección profética. Es decir, si usted no hubiese tenido un Pesaj, una Pascua, no estaría aquí. ¿Me sigue? Todos nosotros hemos tenido una porción del Pentecostés. Que dicho sea de paso, no es la fiesta del bautismo en el Espíritu Santo. Es la fiesta que anuncia anticipadamente una boda, la de la novia con su amado. ¿Me sigue? La fiesta, cada una de las fiestas entonces tiene una proyección profética. Por ejemplo, Jesucristo celebró Pascua, celebró Pesaj. En el calendario bíblico hebreo, que es lunar, el día va de 6 a 6. Entonces, un martes en la noche, el Señor se reunió con sus discípulos para celebrar la fiesta de Pascua, como todo el mundo en Israel lo hacía. Pero esa ceremonia tenía 2 partes, una martes en la noche y la otra parte miércoles al finalizar la tarde. Yeshua murió a las 3 de la tarde, cuando el Cordero Pascual era sacrificado. ¿Sí? Y resucitó al tercer día, cumpliendo la profecía de Jonás, que decía que el Señor estaría 3 días y 3 noches allá abajo, 72 horas. Sí, perdón, no murió un Viernes Santo. Porque si murió un viernes, cuente 72 horas. ¿A dónde llega? Lunes. Él resucitó al final del Shabbat, el sábado. Ahí al final. Para entonces luego ser la primicia de la resurrección, día domingo, cuando se celebraba la fiesta de los primeros frutos. Quiere decir entonces que el Señor no concluyó lo que se conoce como el ceder de esa fiesta. Estuvo con los discípulos, sí, celebrando la fiesta con él. Que dicho sea de paso, esa no fue la última cena.
Ay, hay mucho que votar. Él tenía que cerrarlo al día siguiente, pero no lo hizo. Pero ya él había dicho: yo me voy, pero les envío un Consolador. Él los guiará a toda verdad. Pero también él dijo: me voy a prepararle el lugar, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Me voy a preparar a ustedes. ¿De qué estaba hablando el Señor? Está usando la figura de la boda hebrea. La boda hebrea duraba 7 días. Y aquí rápidamente tengo que empezarle a relacionar con la fiesta de Sukkot, tabernáculos, para poder explicarle qué significa la Sukkah. Hay una relación entonces los 7 días de la fiesta de tabernáculos y los 7 días de la boda. Él usa esa figura. En la boda hebrea, la pareja tomaba la decisión de casarse. No es el ministro el que casa, son ellos los que se casan. Nosotros lo que hacemos es bendecir la pareja y la decisión que tomaron, en el entendido que lo hayan hecho alineados con el propósito de Dios. Bendecimos. Entonces, cuando ellos se casaban, cada uno llevaba un testigo: el testigo de la novia y el testigo del novio. Y entonces firmaban una ketubá. Una ketubá es un contrato matrimonial. Entonces firmaba el novio y el testigo del novio. Firmaba la novia y el testigo de la novia. Y después de eso, la novia entraba en un periodo de 1 año, 6 meses en baño de aceite con mirra, para limpiar la piel, para exfoliarla. Y 6 meses en baño de perfume, para que aquel perfume penetrara. Pero ese perfume lo entregaba el padre del novio, que por cierto era el que pagaba la fiesta. Entonces el padre le daba a ella el perfume. El perfume era el aroma de su hijo. En Joel dice, el Dios eterno está hablando y dice: y después de esto derramaré. ¿Quién? Él. La palabra derramar en hebreo es libar. Una libación es una ofrenda de adoración. Libamos agua, libamos perfume, libamos vino. Eso es un desperdicio para el hombre, no, pero es una ofrenda para Dios. Es decir, es algo que solo Dios puede aprovechar. Para el hombre, para el ojo natural, es un desperdicio. Imagínese un Dolce & Gabbana. Un buen vino, chileno por supuesto. Y no lo digo por ustedes, lo digo para Dios es una ofrenda de adoración. Ajá. Pero aquí es Dios el que está diciendo: yo me voy a libar sobre ustedes. Yo les voy a enviar mi aroma. Y Yeshua dice: yo me voy, pero viene el Paracletos, viene el aroma, mi aroma. Él los va a guiar. Él los va a guiar. Con él viene la unción. La unción es un perfume de 12 fragancias. Hay unción de guerra, hay unción de gloria, hay unción de poder, hay unción de arrepentimiento, de perdón y arrepentimiento. Hay unción profética. Son capacidades que el Dios eterno da. ¿Me sigue? Isaías me dice que la unción es la que pudre el yugo. Y en el contexto, el yugo era la rebeldía de Israel. La unción tiene como objetivo quebrar aquello, romper aquello que se convierte en un yugo que esclaviza. Pero también la unción
Es el perfume del Padre para ataviar a la novia de su Hijo, para quitarle el olor a oveja, el olor a corral, para preparar un pueblo bien dispuesto para Él. Hello, está ahí. La unción no es el elemento del cual se vale y se sirve uno que tiene una autoestima baja, que tiene el huerfanito manifestado para sentir que es alguien. Porque la Biblia no dice que por su unción los conoceréis. ¿Y qué es unción? Ese tiene unción porque se cae en 50. La unción tiene que ver con el ungido. Isaías 61. Él es la fragancia. ¿Me sigue? Los otros 6 meses en baños de perfume. Dice la tradición que cuando llegaba aquella fecha, aquel momento, y entraba la segunda parte del matrimonio, que era la consumación, es decir, la noche de avivamiento, la tradición dice que la mujer transpiraba el olor al novio. Ay, hermano, eso a usted no le produce nada, no lo conmueve, no. ¿O sí? Yo quisiera oír un hombre. ¿Le conmueve eso? A mí sí. Mi Padre eterno se libó sobre mí, me envió su fragancia para ataviarme como parte de la novia, para que deje de oler a yo, para que deje de oler a iniquidad y empezar a oler como Él. Me somete a un proceso de restauración para volver a mi punto de partida. Mi diseño me está esperando allá adelante. Él me va a quitar mancha y arruga, es decir, me va a madurar y me va a presentar delante de Él como una novia preparada. Por eso el canto de mi espíritu es al unísono con el Espíritu de Dios. El Espíritu y la novia dicen: entonces Él dijo: yo me voy a preparar lugar, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Óigame, no está hablando del cielo. El año pasado enseñé un poco de esto y lo seguiré enseñando. Sí. No tiene que ver con más allá del sol. Hay un hogar, dulce hogar, más allá del sol. La palabra cielo significa dimensión acuífera. Nosotros no vamos para el cielo. ¿Allá dónde y a qué? Yo creo en el arrebatamiento, no me malinterprete. Yo no sé a dónde nos llevarán, pero la fiesta de Pascua se tiene que completar. Ahora, nosotros, en calidad de novia, para desposarnos con Él. Entonces estamos en un proceso de restauración. Pedro lo dijo despuesito de que el Espíritu Santo descendió en Pentecostés. El perfume del Padre nos está envolviendo. Su aceite nos está limpiando.
está sacando las toxinas, está sacando las impurezas. ¿Ah? Hay una unción que es unción de lozanía, que rejuvenece. La tuvo Caleb y yo la pido. No enseñe esa foto, Lorena. Sí, la unción de lozanía rejuvenece y te hace ahorrarte un montón de dinero en crema de tortuga y toda esa historia. Te quita las patas de gallo. No me ha funcionado con mis canas. Bueno, pero esto es producto de un champú barato que usted. Hermano, esto es hermoso. Esto es bello. Él nos está ataviando. La unción no tiene que ver con demostración de poder. La unción no es el termómetro para medir al ungido. Ninguno es ungido, en mi opinión. El ungido se llama Jesucristo. Él es el ungido. Él en nosotros es otra cosa. La unción se sirve de nosotros, no nosotros de la unción. Siete días duraba la fiesta, la boda. Gracias a Dios que en un sentido eso cambió. Porque yo tengo 2 hijas. Y si me salieron caras 2 bodas de un día, ¿cómo me hubiera salido de 2 de 7? Mucho dinero. Pero esa fiesta la pagó Él. De esta la que estamos hablando, la pagó Él. Y el Padre es el más interesado, decía el apóstol, en que usted y yo cambiemos, seamos transformados, porque nosotros somos el regalo de Él para su Hijo. ¿Alguna vez usted se ha visto así? Sí, claro, estamos acostumbrados a oír que Él hizo por nosotros y todo eso es bello y hermoso. Pero el Padre nos está ataviando para su Hijo. En la costumbre hebrea, en la fiesta de tabernáculos, se recuerda cuando el pueblo de Israel anduvo en el desierto y habitó en casas temporales, tiendas de campaña. Entonces la tradición desde aquel tiempo hasta hoy es que cada vez que se celebra la fiesta, durante esos 7 días se construye una casita temporal, una sucá, para recordar el éxodo del pueblo. Pero también esa sucá tenía un hermoso simbolismo profético y didácticamente le recordaba al pueblo lo que había de suceder, lo que vendría. Dios siempre ha hecho todo de tal manera que nosotros nos proyectemos hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. El espíritu de Amalek, que es el que te voy a hablar mañana, siempre busca que nosotros volvamos a ver atrás, hacia atrás, hacia atrás. Pero Dios siempre nos proyecta hacia adelante. Entonces, aquella casita temporal tiene un simbolismo, le dije, hermoso. Son 4, ¿qué diríamos? 4 postes, gracias, que no se anclan, no se entierran en la tierra, para recordarnos que nosotros no somos de acá, sino de allá. ¿Entiende el sentido? ¿Sí? Entonces se sostenía con unos vientos, decimos nosotros, unas cuerdas
¿Ok? Y entonces sus paredes se rellenaban con ramas vivas, para recordar que en él hay vida. Y se dejaba la parte de enfrente abierta como puerta para entrar. En la costumbre hebrea, entonces, durante esos 7 días, se entra mínimo una vez al día y se comen los 7 frutos de Deuteronomio 8, del 8 al 10. Para recordar que la tierra a la que Él nos lleva es una tierra de provisión. Ponga cuidado. Y algunos hasta duermen ahí. Pero esa casita temporal, toda ella me habla de Yeshua. Plantea el fin de un peregrinaje. En la costumbre, entramos a la casa, pero en las ramitas de arriba, en el techo, le dejamos una hendidura para ver las estrellas, obviamente de noche. Y con eso recordamos las promesas que Dios le hizo a Abraham. Un día el Dios eterno llegó a la tienda de Abraham, Génesis 15, y le dijo: Abraham, yo soy tu Magén, yo soy tu escudo, yo soy tu escudo, yo soy tu cobertura, yo soy tu huerto, tu galardón será grande. Y entonces Abraham le dice: sí, pero me va a heredar el hijo del esclavo nacido en casa, porque no me has dado prole. Tengo una promesa, pero no ha tenido cumplimiento. Y entonces el Señor le dice: no, Abraham, tendrás ven y te lo demuestro. Le dice: sal a la puerta de la tienda. Ay. Pero si usted se queda en lo natural, se quedó en el prólogo del libro. Le dice: sal a la puerta. Seguidamente a eso, en el hebreo hay un verbo que es el verbo Javed. Javed significa mirar de arriba hacia abajo. Y en el diálogo Dios le dice: cuenta las estrellas. Algunas versiones dicen: cuenta las estrellas. ¿Usted se imagina a Abraham contando las estrellas? No, Dios le dice a Abraham: míralas y haz un recuento de ellas. Pero tiene que entender que la puerta a la que el Señor llama a Abraham no es la puerta de la tienda, sino es una puerta dimensional. Dios saca a Abraham de la órbita terrestre y lo pone a ver de arriba hacia abajo. Y le dice: mira las estrellas y recuerda, tú en Babilonia, cuando estabas en Ur de los Caldeos, aprendiste todo lo relacionado con el zodíaco. Ahora yo te voy a enseñar las constelaciones desde mi perspectiva. En la tradición oral del pueblo de Israel se establece que cuando Abraham nació, como cualquier persona en Babilonia, se le hizo su carta astral. Sí, ¿se acuerda que es una carta astral? No, ahora nadie. ¿El zodíaco? ¿El horóscopo? No, nadie. Wow. ¿De dónde vinieron? ¿Ustedes bajaron del cielo o qué? Quiere decir entonces que en la carta astral hubo un designio del regente constelar según el signo zodiacal bajo el cual él nació. Y la tradición oral dice que el oráculo fue: no tendrás descendencia. Entonces encontramos a Abraham en la tienda con casi 90 años de caminar bajo el paradigma de que no tendría descendencia. Y más o menos 10
con la palabra de Dios, de que tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora usted entiende por qué de la crisis de Abraham. Porque estaba ahí metido en el fondo de la tienda. Carlos Soto, pero porque usted dice que en el fondo de la tienda, porque cuando estamos en crisis nos escondemos, nos aislamos. Y desde allá afuera el Señor le dijo: ven Abraham, sal de ahí. Lo sacó de la órbita terrestre y le dice: míralas, te voy a mostrar la perspectiva mía. Conoce la de Babilonia, esta es la mía. Salmo 19. Los cielos cuentan tu gloria y el firmamento profetiza acerca de la obra de sus manos. Cada constelación en los nombres de sus estrellas fijas establecen el plan de redención de Dios. Cada constelación tiene estrellas fijas y sus nombres forman un mensaje. Son los códigos divinos, muchísimo mejores que los de Da Vinci. Constelación de Virgo. El mensaje que se forma: la Virgen concebirá y dará a luz su vástago. La estrella más brillante de la constelación de Virgo está en la espiga de trigo que tiene la mujer en la mano. Se llama espica. Espica significa la simiente que vendrá. Está hablando de Yeshua. El zodiaco divino, porque el zodiaco no es una mala palabra, está en la Biblia. El zodiaco divino termina con Leo. Y el mensaje que se forma juntando las estrellas fijas es: el vencedor regresó triunfante con la cabeza de su enemigo en la mano. Por eso la esfinge de Egipto tiene cara de mujer y cuerpo de león. El zodiaco más antiguo es el de Dendera en Egipto. La distorsión de Babilonia nos presenta a cuál signo zodiacal de primero: Aries. ¿Y quién es Aries? El carnero, el macho cabrío. ¿A quién representa? A Leviatán. Dios nunca creó las constelaciones para adivinar el futuro, pero trazó su plan de salvación a través de ellas. Dios le cambia el designio a Abraham, quebranta el designio de los regentes constelares de Babilonia y lo establece bajo un designio profético. Entonces los cielos profetizan acerca de la obra de sus manos. El cielo nos habla de las promesas de Dios. Entonces cuando se entra a la Sukkah y se mira hacia arriba, se recuerdan sus promesas, las promesas que Él nos dio. Segunda de Corintios 1:20 dice Pablo que todas sus promesas son un sí y un amén en Yeshua. Y entienda que amén es un acróstico. Amén no significa así sea. Amén significa Adonai Melech Neeman, Señor, Rey fiel. Él es Señor, Él es el Rey, por tanto Él es fiel como ninguno. Pablo dice: todas sus promesas son un sí y un amén. La Sukkah también simboliza cobertura, la cobertura del Señor sobre nosotros. Cuando Pablo habla de las promesas, tiene en mente otro símbolo que está relacionado con la Sukkah, y es el talit. ¿Recuerdan el talit? ¿Verdad? Conocido como el manto de oración de los judíos, pero no es un manto.
Yeshua usaba un talid. Voy rápido aquí. Espero no importa si le doy mucha información. Dios estableció que sobre todo vestido de 4 puntas, sobre toda vestidura de 4 puntas, se pusieran flecos. En hebreo se llaman tzitzit. ¿Los ha visto? Los que cuelgan del talid. Ellos tienen 5 nudos. Cada nudo representa un libro de la Torá, del Pentateuco. Esa vestimenta era de hombre, la usaban los hombres. ¿Cuál era la idea? Dios, que es bien didáctico, lo hizo para que el pueblo de Israel constantemente recordara la palabra y meditara. Hagá, meditar, balbucear, repetir en voz baja una promesa. ¿Recuerdan a Ana? Tomó una promesa: no habrá mujer estéril en Israel, y empezó a meditar, a decirla una y otra vez, hasta que la palabra soltó la sustancia. Entonces cada vez que se encontraba una persona con un varón y veía los flecos, recordaba la palabra, entonces la repetía. Cuando la mujer con el flujo de sangre, ¿recuerdan?, se acerca al Señor, no toma el borde de su manto. Dios santo, ¿por qué? Alguien tiene que cambiar las versiones. Lo que viene de Jerónimo, la traducción del 400 de la Vulgata Latina, no es un manto, es un talid. Esa mujer tenía 12 años de estar con flujo de sangre. Si una mujer con el periodo menstrual se separaba del campamento o en su casa, se recluía en un cuarto aparte, porque según la tradición estaba inmunda. ¿Cuánto más una mujer con 12 años de flujo de sangre? No podía tener contacto con nadie, y dice que había invertido todo lo que tenía en médicos. Pero un día vio al Señor. Ella sabía de las promesas de Dios, ella sabía lo que el talid representaba. Entonces ella llegó donde él y tomó uno de los flecos de sus talid. Y ella dijo: por sus promesas, que son sí y amén en él. Y el Señor dice: alguien me tocó. Los discípulos dicen: Señor, todo el mundo quiere tomar tu tzitzit, a ver si recibe algún favor tuyo. Y él dice: no, alguien me tocó de forma diferente, porque virtud salió de mí. Alguien me tocó con fe, alguien me tocó con emuná, alguien que no ha claudicado a la fe para creer que el Dios eterno le puede sanar. Esa mujer, aun cuando invirtió todo su dinero por 12 años en médicos, nunca dejó de creer que el Dios eterno la podía sanar. Y cuando vio al Mesías, ella dijo: ahí está el cumplimiento de las promesas de Dios, aquí está mi sanidad. Y a ella no le importó que la gente la marginara, la empujara. Seguramente ella se arrastró porque estaba débil, digo yo, pero al asirse de los flecos del talid, ella entró en la suká, ella entró en la soká, y las promesas de Dios fueron en ella sí y amén. Y su tormento cesó inmediatamente. Y el Señor le dijo: vete, sé salva. Se salva, ya. Ella entró en la suká, bajo la cubierta. Yeshua es el talid. Yeshua es el talid. Hoy muchos andan detrás de un talid. No, hermano. El talid está dentro de nosotros. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Es solo un símbolo. Importante, sí. Pero ¿para qué quiero yo el símbolo si tengo a aquel que el símbolo representaba? ¿Me va siguiendo? Entonces, cuando la Biblia habla del azúcar, está haciendo referencia a Yeshua, pero también a la fiesta de tabernáculos. La fiesta de tabernáculos tenía que ver con la fiesta de la plenitud de la majestad de Dios. Tiene que ver con la plenitud del reino. La fiesta de tabernáculos tiene que ver con la fiesta de la paternidad de Dios. Sígame, por favor. Entonces el azúcar representa eso, la plenitud del reino, la plenitud de la majestad de Dios, la plenitud del reino, la plenitud del señorío de Yeshua. Pero también el azúcar representa la casa del reino. La fiesta de tabernáculos habla de gobierno, habla de lo milenial, etcétera. En aquellos días restauraré la azúcar. Restauraré la azúcar. La casa de David. No está hablando de David, está hablando de un linaje que viene a través de Yeshua, a través de Jesucristo. Restauraré la casa de David. La casa, la azúcar, se establecía igual que el cordero, un cordero por familia. Es una casa por familia. La azúcar también representa la casa de la familia, porque es en el seno de la familia donde se forja la cultura. La iglesia se alejó del concepto de familia. En el Salmo 68:5 dice que Él es padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Él hace habitar en familia al desamparado y saca prosperidad al cautivo. Es decir, el huérfano, como era usted antes de conocer al Señor, antes de entrar en azúcar, usted era un huérfano. En relación a la paternidad de Dios, ¿qué hizo Dios? Quebrantó la orfandad y te hizo hijo, y te trajo a una familia, no a una denominación. Te trajo a una familia para quebrantar tu desamparo y ampararte. Si estás en azúcar, estás cubierto por aquel que es el talid y envuelto en sus promesas. Dice la Biblia que Yeshua en nosotros es la esperanza de gloria. Y esperanza tiene que ver con esperar. Y esperar en el hebreo es enrollarse, como si fuera, como tomar una cuerda y enrollarse. Enrollarse en el talid, tomar los flecos y enrollarse. Señor, yo confío en tu palabra. Si tú lo dijiste, yo lo creo. Estar amparado es estar afirmado en lo que Él ha dicho. Y el mover profético no tiene que ver con andar profetizando, sino caminar sobre lo que Dios ha dicho. Ahora para muchos todo es profético, pero lo que no nació de una revelación de Dios carece de esencia profética. Ay, ahora el carro es profético, el restaurante es profético, ahora todo es profético, pero muchos no saben lo que están diciendo. Hay demasiado ignorantes sentando cátedra. Perdón, pero yo me harté de eso. Gente que no estudia y pretende enseñar, lo que hacen es enredar gente.
Pero bendito Dios, que en la casa de vida hay un linaje. Ampara. Y luego dice, y saca prosperidad al cautivo. La prosperidad en el hebreo es ser guiado a alcanzar una meta o un propósito. ¿Se da cuenta cómo todo se relaciona? Yo le digo muchas cosas, pero tiene un mismo hilo conductor. Prosperidad no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con los materiales, es un concepto occidental y occidentalizado. Entonces, para crear una mayor frustración y fomentar la neurosis, nos metieron el voto sanfranciscano, el voto de pobreza. Entonces, ser pobre es una virtud. ¡Pobre el diablo! Entonces todavía tenemos un paradigma ahí metido. Por eso a muchos les cuesta entender los principios de finanzas del reino. Porque aunque no son conscientes, ese paradigma está ahí. Saca prosperidad, es guiar, alcanzar una meta o un propósito, pero te metieron en una familia. En la casa de David, el tabernáculo de David habla de una dinámica familiar donde se forja una cultura de reino, una cultura bajo los principios del reino. En esa casa se establece una genética. Solo los que tienen esa genética serán los instrumentos para restaurar el tabernáculo caído de David. ¿Me sigue? Dinámica de familia. Por eso entrar a la Sukkah es entrar a la dimensión de la paternidad de Dios. Vea lo que nos dice Yeshua. Mateo 16, 18. Dice: tú eres Pedro. Sí, así dice su Biblia. Pero no era que se llamaba Simón. Unos versos atrás, los discípulos dicen al Señor: Señor, por ahí andan diciendo que tú eres Elías, que tú eres... Y Él les dice: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, el más avanzado de la clase, dice: tú eres el Mashiach ben Adonai, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. Y entonces el Señor le dice: bendito eres Simón, hijo de Jonás. Ese era su nombre de pila. Porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo: tú eres Pedro, tú eres Keifas, hebreo. Recuerden que el carpintero no hablaba griego. Por eso dice que yo judaizo. Pero como dirían en tu tierra, échele un ojo a esto que le voy a decir. Quiere decir entonces que una revelación le cambió el nombre. Es más que semántica. En el nombre, hablando en el contexto hebreo, estaba su destino. En el nombre se hablaba de un atributo de Dios muchas veces, o también
Elías, etcétera. Keifas, la roca. Y luego dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca. Él no dijo Petra, eso es griego. Él dijo Avén. Sobre este Avén, la palabra hebrea para piedra, refiriéndose, sí, él estaba hablando de él, estaba hablando de la revelación, sí, claro, pero sobre todo dice: sobre este Avén edificaré mi iglesia. Avén es una palabra compuesta de dos palabras, Av y Ven. Av es padre y Ven es hijo. Sobre este fundamento, la familia, edificaré la iglesia. Y entonces las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque en el seno de la familia se forja la cultura, y la cultura define un altar. Si yo conozco cultura, podré conocer cuál es el altar donde esa cultura se originó. Sobre este Avén edificaré mi iglesia. ¿Cuál? La familia. Entonces Él es la puerta de entrada a la familia de Dios. En aquel día levantaré, restauraré el tabernáculo caído de David. Dice: y cerraré sus portillos. ¿Cuáles portillos? ¿Cuáles? ¿De qué está hablando? ¿Qué son portillos? Los portillos son hendiduras en el muro. Son huecos que el enemigo abre, brechas, para poder infiltrarse. Si entendemos el contexto que tiene que ver con el pueblo de Israel inicialmente, nos vamos a dar cuenta que esas brechas tienen que ver con el sincretismo. La restauración del tabernáculo caído de David va a provocar que una nueva generación se levante bajo una cultura de reino, habiendo desechado toda forma de sincretismo, toda mezcla. Por eso le damos duro a las fiestas paganas. Por eso le damos duro. Porque ninguna fiesta que usted se celebre allá afuera tiene un origen en la Biblia, ni en la Biblia ni en Dios. De la Navidad para abajo, ni la fiesta del Día de la Madre, ni la fiesta del Día del Padre, nada de eso tiene un fundamento en la Biblia. Todo tiene un fundamento en la cultura pagana. Y usted podrá decir: ay, hermano, pero tranquilo, a mí eso no me afecta. Usted piense lo que quiera. Aquí yo no estoy hablando si lo invade un demonio por celebrar la Navidad o no. No estoy hablando de eso. Yo le estoy hablando de cultura. Yo le estoy hablando de no abrazar nada que haya nacido del infierno. Yo le estoy hablando de cero tolerancia, porque la tolerancia es complicidad. Nuestro maestro fue radical hasta la médula. Y la iglesia de hoy se ha vuelto demasiado tolerante, permisiva, complaciente, rayando en la infidelidad.
que usted. No lo crea. No me digan a mí que yo puedo redimir un ritmo que nació en la cultura de los Yeyenago en África, en tiempo de adoración y éxtasis a la diosa Yemayá, redimirlo y que se convierta en un canto que hoy abre los cielos. No me digan a mí que la gloria de Dios puede bajar en medio de un rock pesado o un rock liviano. No me digan a mí que Dios va a respaldar una estrategia que nació en un masón en 1520 por ahí, llamado Francisco de Loyola, donde estableció la orden jesuita. Y que hoy la usemos como un método, como un modelo para ganar gente bajo una estructura piramidal de 12. Eso está ahí en la historia y usted lo puede encontrar. No me digan a mí que yo puedo redimir lo que nació en Babilonia y hacerlo productivo para el reino. Hoy el apóstol nos trajo una palabra de las 7 manifestaciones de la sabiduría de Dios. Lo que necesitamos es el conocimiento revelado de Dios, que nos da la sabiduría para bajar los diseños del cielo. Lo que el mundo necesita son diseños del cielo, no cosas recicladas. No cosas recicladas. Dios tiene estrategias, Dios tiene diseños, Dios tiene melodías, Dios tiene ideas creativas. Lo mismo que hizo con Jacob lo puede hacer contigo. Una idea creativa te puede hacer millonario. No me digan, ay hermano, esto lo puedo redimir, le echo aceite y sí, claro. Chus, chus, que se vaya el diablo y que venga Jesús. No, entonces digamos triqui, triqui, Halloween. Y después decimos que porque la gloria no viene, porque lo que pedimos no se cumple. Tú que toleras a esa mujer llamada Jezabel, ay no hermano, tranquilo, yo duermo bien. Sí, pero ¿para dónde vas? ¿Cuál es tu destino profético? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu asignación? Ay no hermano, eso no produce nada. Tranquilo. Pero tienes unas fortalezas en tu mente que no permiten que la revelación penetre y vivís cuestionándolo todo. Ay no hermano, es que vea todo lo que yo he alcanzado. Si el diablo me estuviera influyendo no hubiera logrado tanto. Siga durmiendo de ese lado. Usted puede prosperar por su esfuerzo. Usted puede prosperar porque el diablo te prospera. Y usted puede prosperar porque Dios te prospera. Pero cuando Dios prospera, Él no añade. Él no añade.
tristeza. Por eso seguimos teniendo un lenguaje que anula lo que creemos. Seguimos diciendo Espíritu de Dios, ven cuando está en nosotros. Seguimos diciendo voy al templo cuando yo soy el templo. Le seguimos llamando eso altar. Eso no es un altar, eso es una tarima. Bajo el concepto del sacerdocio arónico, sí, pero ya eso quebró, ¿o no? Estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec. El altar soy yo, mi corazón. Desde mi corazón se forja la cultura. Pero para que se forje cultura tiene que haber una ideología. La ideología perpetúa la cultura. El rol apostólico es forjar una cultura transmitiendo una ideología. Usted y yo no tenemos un credo. Tenemos una ideología, la ideología del reino. Cultura. Ay, no, hermano, eso del diezmo es del Antiguo Testamento. Siga durmiendo de ese lado. Sí, ahí está en Malaquías. Ajá, pero ya leyó Hebreos. Ay, hermano, es que ya no hay alfolí. Estamos de acuerdo en eso. Eso era del régimen arónico. Hoy usted no trae los diezmos al alfolí. Hoy no hay alfolí. Estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec, ¿sí o no? Abraham le entregó a Melquisedec, es decir, Yeshua, Jesucristo, los diezmos en su mano. Y le dijo, bendíceme. Y el Señor lo bendijo. Y dijo, bendito el Dios del cielo. Estableciendo el principio de adoración. Creador de todo. Dijo, y bendito el Dios del cielo que entregó a tus enemigos en tu mano. En Malaquías dice, y yo reprenderé al devorador. Pero ahora, según el orden de Melquisedec, mis enemigos están en mi mano. No, yo quizá estaría brincando en esa silla. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de cultura. Estoy hablando de la restauración del tabernáculo caído de David, a través de Yeshua, a través del novio. Y cerraré sus portillos. El Señor nos está arrancando toda forma de sincretismo. La fiesta de Hanukkah, el fuego es el que purifica. Ya termino. Dice, y levantaré sus ruinas. Esa palabra levantar en el hebreo es baná. Baná significa plan de construcción. Eso es baná, plan de construcción. Pero no hay plan de construcción si no hay diseño. La palabra en hebreo tafnit es diseño. Entonces, Dios define un diseño y con base en el diseño activa un plan de construcción. Cuando Él habla la palabra, el plan de construcción se activa. Esa palabra no volverá al vacía, sino que cumplirá todo aquello para lo que fue enviada. Dice, y prosperará. ¿Quién prospera? ¿Quién prospera?
¿La palabra o usted? La palabra. Dice, y prosperará la palabra. Si tú te alineas con ella, tú prosperarás. Cuando Él habla la palabra, cuando Él revela, autoriza. Si Él habla la palabra, se activa el baná, el plan de construcción. Entonces Dios tiene depositarios para entregar esa palabra. ¿Quiénes son los depositarios? Los ven. ¿Quiénes son los ven? Los hijos. ¿Quiénes son los hijos? Los hijos de la casa de David. La raíz, la palabra baná, de la palabra baná se desprende la palabra ven. Entonces, un ven es un complemento constructor con Dios. Un hijo es un complemento constructor con Dios. Tiene su parte romántica y eso está bien, pero tiene una parte y un aspecto práctico. Él nos entrega su palabra para contribuir en ese plan de restauración. ¿Me sigue? Entonces, ¿quiénes son los que levantan? Los hijos de la casa de David. Aquellos que Dios ha llamado y ha marcado con un gen, con una genética, para restaurar el tabernáculo caído de David. Dice, y lo restauraré como en tiempo pasado. Es decir, de acuerdo al diseño que yo preestablecí, para que ellos posean. Y de la palabra poseer te hablaré mañana, porque la palabra poseer está relacionada con la promesa que Dios le hizo a Abraham en el capítulo 22 de Génesis, verso 17. Y tu descendencia será como las estrellas de los cielos. Y ya usted sabe por qué las estrellas. Como la arena que está a la orilla del mar. ¿Sí? Y después dice, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En ese mismo renglón, Yeshua dice, sobre esta roca, familia, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, váyase para su casita, haga así si quiere, pero yo estoy seguro estoy completamente seguro de que el Espíritu de Dios está operando en tu vida para que todo lo que oigas y todo lo que recibas y todo lo que experimentes en esta convocatoria, en estos 3 días, se implemente en tu vida. Aprende algo. Deja de preocuparte por lo que no entiendes. Vive por lo que entiendes. Que de lo primero, Él no te pedirá cuentas. De lo segundo, sí. 2, yo no le hablo a tu mente. Yo pongo semillas en tu espíritu. Y sé que el apóstol también. Son semillas en tu espíritu que van a germinar. No porque alguien te imponga las manos.
sino porque tú estás marcado con la genética de la casa de David. Entonces David dijo: porque en el día del mal me meterás en tu sucá, me cubrirás en tu casa, me envolverás con un talit, serás mi maguén, mi escudo, serás mi huerto cercado por todo lado. Entonces levantarás mi cabeza delante de mis enemigos, y sobre una roca me pondrás en alto. Si va a aplaudirle a él, póngase de pie y dele un buen aplauso. Yo proclamo sobre tu vida que la palabra sube de tu espíritu a tu mente. Yo proclamo que la palabra ahora remueve todo aquel paradigma que impide que pueda asentarse y generar la vida para la cual fue diseñada esa palabra. Yo declaro una activación en el poder de la palabra sobre tu vida, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua. Amén y amén.